Hola, mi nombre es Johan Oldenkamp. En esta primera transmisión en directo de Pateo TV en español, mi coanfitriona Mónica se encargará de presentarle el relato explicativo. Todo aquello que estamos a punto de presentarle aquí es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Sin embargo, le pedimos con insistencia que no crea ni una sola palabra de lo que ahora vamos a contar. Johan comparte su verdad, tal y como él la ha descubierto. Mientras usted no haya realizado su propia investigación, simplemente considere toda la información que le vamos a presentar aquí como una posibilidad. A continuación, verifique cada uno de los detalles. Solo así usted podrá encontrar su propia verdad. Buscar y hallaréis. Comencemos por darle la bienvenida a esta transmisión en directo de Pateo Televisión, emitido las 24 horas del día por el canal de televisión de CCN a través de Internet Conscious Consumer Network TV. Pateo Televisión se emite todos los jueves a partir de las 8, hora central europea. Toda la obra de Johan está dedicada a la unión entre la ciencia pura y la verdadera espiritualidad, que le ha puesto el nombre Holy Science, que significa la ciencia de la totalidad. Aquí usted puede ver la portada de su último libro en inglés, que cuenta con más de 500 páginas. El gran descubrimiento científico que está a punto de ser revelado durante esta misión no es su primer descubrimiento. El descubrimiento más famoso de Johan hasta ahora ha sido el reloj de Giza, que muestra el tiempo en la tercera dimensión temporal. Su primer descubrimiento científico de gran importancia fue el ritmo reverso en los primos. Esto tuvo lugar en el año 2010. En el año 2012, Johan descubrió el arreglo tridimensional de los átomos, que le ha puesto el nombre la periocta, que significa el octaedro periódico de los elementos. En el año 1996, Johan ha defendido con éxito su tesis doctoral, con lo cual ha demostrado su capacidad de ser un investigador científico autónomo. Su sitio web se llama pateo.nl. Ahí usted podrá encontrar más información sobre Holy Science. Si cliquea ahí, en el menú de la izquierda de Pateo Televisión, usted podrá ver tanto el archivo como la agenda de Pateo Televisión. La primera temporada de Pateo Televisión, compuesta por 7 episodios, fue transmitida en inglés a principios de este año, del 8 de enero al 19 de febrero. A continuación, Johan ha transmitido esta primera temporada de Pateo Televisión también en holandés, del 26 de febrero al 9 de abril. Las grabaciones de todos los episodios anteriores, tanto en inglés como en holandés, están disponibles en YouTube. Simplemente introduzca ahí la palabra clave Pateo Televisión o acceda al sitio web de johanpateo.nl. La revelación del más reciente y también del mayor descubrimiento de Johan hasta ahora comienza con los dogones. Los dogones pertenecen a un grupo étnico que actualmente vive en la región de la meseta central de Mali, del África Occidental. Durante miles de años, los dogones disponen de un conocimiento detallado del sistema solar de Sirio. No fue hasta el siglo XIX cuando la astronomía universitaria pudo confirmar la precisión de sus conocimientos antiguos. La mitología dogón también incluye el conocimiento de los anillos de Saturno y de las 4 lunas mayores de Júpiter, ninguno de los cuales se pueden ver a simple vista desde la superficie de nuestro planeta. Por lo tanto, supongamos que todas las demás alegadas afirmaciones de los dogones son ciertas, sobre todo sus afirmaciones con respecto al origen del hombre en nuestro planeta llamado Terra. En 1967, Robert Temple
comenzó a escribir un libro sobre los conocimientos de los dogones. En el año 1976 se publicó este libro, bajo el título del Misterio de Sirio. Más tarde se leyeron muchos más libros sobre estos misteriosos conocimientos de los dogones. Hace mucho tiempo, los dogones vivían en el país que hoy conocemos como Egipto. En la antigüedad, este país era conocido como Kemet, que significa la tierra negra, debido a las inundaciones anuales del río Nilo. La historia de los dogones se remonta a por lo menos 50.000 años. Los relatos ancestrales de los dogones nos cuentan que hace mucho tiempo los seres de otro planeta vinieron a Tierra. Eran provenientes del sistema solar de Sirio. Actualmente Sirio es la séptima estrella más próxima, aparte de la estrella central de nuestro sistema solar, llamada Helios. Sirio es aproximadamente 25 veces más brillante que nuestro Sol Helios y casi el doble de masiva, que además corresponde con un tamaño de aproximadamente 2 veces más grande. Aunque a simple vista desde la superficie de Tierra, Sirius parezca una sola estrella, en realidad es una estrella doble, ya que se encuentran 2 estrellas brillantes en el sistema solar de Sirio. Actualmente solemos llamar la estrella menor Sirio B y la estrella mayor Sirio A. En el año 1862, Sirio B fue vista por primera vez por el ojo humano a través de un telescopio. Los dogones conocen a Sirio B como Potolo. La palabra en dogón, po, significa pequeña semilla, mientras que tolo significa estrella. Los dogones sabían que Potolo emite una luz blanca brillante. Actualmente la astronomía universitaria ha clasificado a Sirio B como una estrella enana blanca. De hecho, el tamaño de Sirio B es incluso menor que el de Terra. Por eso resulta muy acertado refiriéndose a ella como una pequeña semilla. Tanto la estrella mayor como la estrella menor orbita alrededor de un tercer cuerpo celeste que no emite luz propia. La astronomía universitaria aún no ha podido confirmar la existencia de esta tercera estrella oscura. Los dogones conocen a esta estrella central del sistema solar de Sirio como M-Ya. Este nombre significa sorgo hembra. El sorgo también se conoce como sorghum, un cereal ancestral cultivado a gran escala. También este nombre resulta muy acertado, ya que este cuerpo central, situado en el sistema solar de Sirio, alimenta a ambas estrellas luminosas. Los dogones llamaban a esta estrella mayor Sigitolo, que significa la estrella del Sigi. La conjunción de M-Ya, Sigipolo y Potolo se produce cada casi 50 años. Los seres del sistema solar de Sirio, que visitaron a Tierra hace mucho tiempo, eran provenientes del planeta Silantia, que orbita alrededor de M-Ya. Según la investigación de Johan, Silantia queda precisamente alineada con Sigipolo y Potolo cada 60 años. Solo durante ese corto periodo de tiempo, la mitad de la superficie de Silantia no está iluminada por como mínimo uno de ambos soles. Solo entonces habrá noches momentáneamente en Silantia. Para honrar este ciclo de iluminación de 60 años en Silantia, los dogones celebran el Festival Sigui cada 60 años. El más reciente festival Sigui tuvo lugar en el año 1967. El siguiente comenzará en el año 2027. El símbolo que estos dogones llevan sobre su cabeza significa 60. Rinde homenaje a los visitantes que vinieron de Silantia. El tiempo está compuesto por 3 dimensiones. Los ciclos horarios del día abarcan un periodo de 24 horas, divididas en la mañana, el mediodía, la tarde y la noche. Los ciclos anuales del año abarcan un periodo de algo más de 365 días.
dividido en la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Platón se refería a la tercera dimensión del tiempo como al gran año. La duración de este ciclo precesional es de aproximadamente 26.000 años, dividido en la edad de oro, la edad de plata, la edad del bronce y la edad de hierro. Al igual que la esfera del reloj analógica está dividida en 12 horas, el ciclo anual está dividido en las 12 constelaciones zodiacales. El ciclo precesional está dividido exactamente de la misma manera en 12 eones, teniendo en cuenta que cada eón también corresponde a una constelación zodiacal. Cada eón abarca un periodo de 2.160 años, que corresponde con 6 por 6 por 6 décadas. En el año 2011, Johann descubrió que las pirámides y la gran esfinge situadas en la meseta de Giza, en las cercanías de la actual capital de Egipto, El Cairo, forman una especie de reloj que muestra el tiempo en la tercera dimensión. Johann ha puesto el nombre el reloj de Giza a este descubrimiento. El reloj de Giza muestra que este ciclo precesional gira hacia la izquierda, o sea, en el sentido contrario a las agujas del reloj. En el famoso año 2012, este ciclo precesional pasó del eón de Piscis al eón de Acuario. Desde entonces, por fin hemos salido de la edad de hierro, con el fin de entrar de nuevo en la edad del bronce. En la época previa al año 2009, antes de nuestra era común, la humanidad pasó también por una edad del bronce. En el inglés se emplea el término BCE para referirse y fechar los años anteriores a nuestra era común, que significa antes de la era común. Esa edad del bronce previa comenzó en el año 6629 antes de la era común. En la época previa al año 6629 antes de la era común, la humanidad vivía en la edad de plata. La edad de oro más reciente finalizó en el año 8789 antes de la era común y comenzó en el año 17.429 antes de la era común. La edad de oro siempre comienza con el león de Escorpio y siempre finaliza con el león de Leo. El ciclo del gran año es el resultado del movimiento en forma espiral tridimensional de Helios. Visto de frente, esto se ve como un movimiento circular en 2 dimensiones. El movimiento de Helios está conectado con un movimiento similar del sistema solar de Sirio. En varias historias mitológicas, Helios es el hijo que baila con su madre, la cual es Sirio. En la edad de hierro, madre Sirio y su hijo Helios se encuentran en la posición más alejada el uno del otro. Durante ese periodo, Sirio se encuentra a unos 9 años luz de distancia de nuestro planeta. Incluso entonces Sirio sigue siendo la estrella más brillante del ciclo nocturno. En la edad de oro, madre Sirio y su hijo Helios se encuentran en la posición más próxima el uno del otro. Durante ese periodo, Sirio se encuentra a unos 4 años luz de distancia de nuestro planeta. Entonces Sirio es tan brillante como la luna llena. Durante cada edad de oro, experimentamos a Sirio como nuestro segundo sol. La astronomía universitaria quiere hacernos creer que todas las estrellas se alejan las unas de las otras, lo que resulta en una continua expansión del universo. Esto significa que deberíamos ver un supuesto corrimiento al rojo de la luz que emiten todas las estrellas distantes. Sin embargo, es un hecho irrefutable que desde hace algún tiempo la luz procediente de Sirio muestra un corrimiento al azul. Eso significa
que Sirio se está acercando a nosotros. La astronomía universitaria no es capaz de explicar esto, sin embargo, Johann sí puede. Johann lo explica muy sencillamente, mostrando que Helios y Sirio están conectados energéticamente. Durante la Edad de Oro, resulta relativamente fácil viajar desde el sistema solar de Sirio hasta nuestro sistema solar, ya que entonces ambos sistemas solares se encuentran en la posición más próxima el uno del otro. Hace 8 edades de oro, alrededor del año 195.000 antes de la era común, los seres del sistema solar de Sirio vinieron a Tierra. Los dogones llamaban a estos seres los gnomos, que literalmente significa para hacer una bebida. Los dogones también se referían a los gnomos como maestros del agua, los monitores y los maestros. Los dogones los describen como unos seres que son tanto anfibios como andróginos. Las esculturas de madera de los dogones, que a veces llegan a tener varios cientos de años de antigüedad, muestran a un gnomo como un ser dotado de tanto unos pechos femeninos como de un aparato reproductor masculino. Según los dogones, inicialmente llegaron 8 gnomos a Tierra. Tal vez este número de 8 es una referencia a la época en la que estos seres vinieron a Tierra, porque hace 8 edades de oro que esto sucedió. Alrededor del año 195.000 antes de la era común, los gnomos crearon al Homo sapiens a su imagen y semejanza. Si Génesis capítulo 1, versículo 26 habría sido traducido correctamente, entonces diría lo siguiente: y dijo Dios, que los dioses creen al hombre a su imagen conforme a su semejanza. En todos los versículos anteriores, Dios es singular, mientras que en la traducción incorrecta de este versículo, de repente Dios se ha convertido presuntamente en plural. Está claro que aquí se ha cometido un enorme error en la traducción. Holy Science demuestra que Dios es uno. Por lo tanto, Dios, por definición, siempre es singular. Los gnomos crearon 2 tipos de Homo sapiens. Si un tipo no sería capaz de sobrevivir en la superficie de la Tierra, entonces tal vez el otro tuviera éxito. Sin embargo, resultó que ambos tipos lograron sobrevivir con éxito. Holy Science se refiere sencillamente a ambos tipos como a los blancos y a los negros, basándose en color original de piel. El cientificismo universitario se refiere a ambas especies humanas como al Homo sapiens neanderthalensis y al Homo sapiens sapiens. En aquellos días la meseta de Giza se hallaba sobre la línea ecuatorial terrestre. Más adelante en esta presentación volveremos a tratar este tema. Por ahora podemos determinar que los blancos han sido introducidos por el hemisferio norte, probablemente en o alrededor de la zona que actualmente conocemos como Alemania, mientras que los negros han sido introducidos por el hemisferio sur, probablemente en o alrededor de la zona que actualmente conocemos como Etiopía. Durante un periodo de aproximadamente 140.000 años, ambos tipos Homo sapiens vivieron separados, los unos de los otros. No fue hasta alrededor del año 55.000 antes de la era común que ambas especies humanas empezaron a mezclarse. El resultado de esta mezcla es la variedad de colores de piel y otras características externas que hoy en día podemos encontrar en la raza humana. Una de las mayores mentiras del cientificismo universitario es su claro caso de fraude, afirmando que los seres simiescos que caminaban erguidos hayan pertenecido a una especie de ser humano. La palabra latina para mono es simia, mientras que la palabra latina homo significa hombre. La verdad irrefutable es que el llamado Homo erectus nunca existió, ya que estas criaturas eran seres simiescos que caminaban erguidos, es decir, simia erectus en latín.
Los seres humanos tienen las piernas más largas que los brazos. Para los seres simiescos, la longitud de los brazos y de las piernas casi es la misma. Basta con echar un vistazo a un esqueleto auténtico para poder demostrar de inmediato que se trata de un ser simiesco que caminaba erguido, es decir, un simia erectus. ¿Ha visto usted alguna vez un ser simiesco con una rotura de brazo o de pierna envuelta en yeso? Los seres humanos tienen huesos ligeros y frágiles, que pueden romperse fácilmente. Sin embargo, los seres simiescos tienen huesos masivos y pesados, que no se rompen tan fácilmente. Esa es la razón por la que su peso relativo es mucho mayor. Y el aspecto más destacable es que los seres humanos tienen un par de cromosomas menos que los seres simiescos, lo que demuestra claramente que los humanos no evolucionaron en absoluto de los monos. ¿Cómo la naturaleza pudiera haber provocado la pérdida de un par de cromosomas en el transcurso de la evolución? Este solo hecho afirma rotundamente la falsificación de la llamada teoría de la evolución por selección natural, que quizás haya sido la teoría más anticientífica que hemos conocido. La verdad es que los gnomos crearon al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, partiendo de los seres simiescos. Esto significa que los humanos tienen un mayor parecido a los gnomos que a los monos. También los cráneos de los seres simiescos difieren marcadamente de los del hombre. Originalmente, los humanos tenían un cráneo mucho mayor que actualmente. Al principio, los humanos poseían una capacidad craneal de alrededor de 1.650 centímetros cúbicos, mientras que hoy en día este volumen se redujo a aproximadamente unos 300 centímetros cúbicos. Enseguida pasamos a explicar la razón de esta notable reducción de tamaño. Sobre la base de los seres simiescos más avanzados que vivían en el centro de Europa, los gnomos crearon a los blancos. Sobre la base de los seres simiescos más avanzados que vivían en el centro de África, los gnomos crearon a los negros. Esto sucedió hace casi 200.000 años. Los blancos emigraron hacia todas direcciones, pero sobre todo hacia el sur y el este. En aquellos días, el nivel del mar se encontraba unos 130 metros por debajo del actual. Esto significa que entre Grecia y Turquía el mar Egeo no existía, porque en aquellos tiempos todo aquello era tierra, con algunos ríos. También el mar Caspio y el mar Negro en aquellos tiempos eran de menor tamaño, y el mar de Azov, al norte del mar Negro, consistía únicamente de tierra firme, y por lo tanto en aquellos tiempos no era mar. Al menos desde el año 130.000 antes de la era común, los blancos ya sabían construir barcos, porque en aquellos días ya navegaban por el mar Mediterráneo. Alrededor del año 39.000 antes de la era común, después de 16.000 años, la mezcla de los negros y los blancos se había completado. A partir de entonces parecía que los auténticos blancos habían quedado extintos, pues la verdad es que los blancos y los negros se habían fusionado en una sola especie, llamada Homo sapiens. En el año 71.000 antes de la era común, es decir, antes del comienzo de la mezcla de ambas especies humanas, el volcán Toba entró en erupción, por lo que los seres humanos casi quedaron completamente extinguidos. Solo alrededor de 15.000 seres fueron capaces de sobrevivir esta enorme erupción volcánica. El actual lago Toba, ubicado en la isla de Sumatra, en Indonesia, es el sobrante de esta antigua erupción volcánica del Toba. En aquellos días, en el año 71.000 antes de la era común, Indonesia no estaba formada por un conjunto de islas como actualmente. En aquella época, todas las islas y los fondos marinos situados entre medio formaban parte de una tierra que estaba conectada,
tanto con Asia como con Australia. Esa tierra era conocida como Sondalandia. En aquellos días, la forma de la masa terrestre en Terra era distinta a la que actualmente conocemos. No solo Australia seguía conectada con Eurasia, sino que también el continente americano no era tan vasto en aquella época como actualmente. Al oeste de lo que hoy llamamos el continente en América, se hallaba una enorme masa terrestre llamada Lemuria, y en realidad el actual continente de América formaba parte de Lemuria, también conocida como la Tierra de Mu. Y exactamente donde Platón dijo que supuestamente se hallaba la Atlántida, en aquellos días, en efecto, ahí había una enorme isla. Platón escribió: había, en efecto, una isla situada frente al estrecho, que en vuestra lengua llamáis las columnas de Hércules. Visto desde Grecia, la Atlántida efectivamente se hallaba más allá de las columnas de Hércules, que es un término antiguo para el estrecho de Gibraltar, que une el mar Mediterráneo con el océano Atlántico. Debido a que el nivel actual del mar se encuentra a 130 metros por encima del nivel de aquella época, la Atlántida actualmente yace en el fondo del océano Atlántico, que inicialmente fue nombrado a esta isla legendaria. Volviendo al tema Lemuria, en aquellos tiempos, la actual isla de Pascua se hallaba en la costa oeste de esta antigua tierra de Mu. La población actual de esta isla la llama Rapa Nui. En esta isla, situada en medio del Océano Pacífico, las numerosas estatuas Moai son los restos de la antigua civilización de Lemuria. Casi ningún mapa de Lemuria tiene en cuenta la forma del continente americano en aquellos días. Aquí podemos ver la topografía de la superficie terrestre y del fondo marino. Cuando examinamos un mapa batimétrico del Océano Pacífico, entonces resulta curiosamente fácil poder ver todo aquello que antiguamente pertenecía a la tierra de Lemuria. Incluso si examinamos un mapa batimétrico del Océano Atlántico, vuelve a resultar muy sencillo poder ver dónde se hallaba la isla de Atlantis antiguamente. Las islas que actualmente conocemos como las Azores, antiguamente eran las montañas de la Atlántida. En el fondo del océano, en esa región, por ejemplo, podemos encontrar el contorno de la base cuadrada de una pirámide. Después de la erupción volcánica del Toba, en el periodo comprendido entre aproximadamente 70.000 y 60.000 antes de la era común, durante una edad de oro, se originó en Lemuria la primera civilización avanzada. Esto fue una civilización de los negros, con la ayuda de los gnomos. Los rostros de las estatuas Moai comprueban claramente esta afirmación. La segunda civilización avanzada se originó en Atlántida, después del comienzo de la mezcla de los negros y los blancos. Esta primera época de Atlántida duró aproximadamente del 43.000 antes de la era común al 35.000 antes de la era común, de nuevo durante una edad de oro. Durante el último eón de esta edad de oro, que siempre pertenece al eón de Leo, alrededor del año 37.000 antes de la era común, los atlántides crearon un león gigante con un rostro humano exactamente en el lugar donde había comenzado la mezcla de ambas especies humanas en el año 55.000 antes de la era común. La segunda época de la Atlántida se desarrolló alrededor del año 17.000 antes de la era común, al comienzo de la edad de oro más reciente. Y de nuevo, durante el eón de Leo, alrededor del año 11.000 antes de la era común, los atlántides volvieron a crear algo de gran magnitud junto al gran esfinge, por supuesto refiriéndose
a la Gran Pirámide. Porque el río Nilo migra lentamente del oeste hacia el este, en aquellos días la Gran Esfinge se hallaba en medio del Nilo, mientras que la Gran Pirámide estaba directamente conectada con este río poderoso. En sus diálogos nombrados Timeo y Critias, Platón escribe sobre la civilización perdida de la Atlántida. Según Platón, la Atlántida desapareció 9000 años antes de Solón. Solón, quien había recibido este conocimiento de un sacerdote quemita y que a su turno volvió a divulgarlo hasta que con el tiempo llegase a Platón, vivió desde 638 antes de la era común hasta 558 antes de la era común. Eso significa que la caída de la Atlántida sucedió alrededor del año 9600 antes de la era común. Las estimaciones temporales de Platón acerca de la inundación de la Atlántida coincide perfectamente con la evidencia de un aumento global del nivel del mar de 130 metros alrededor del año 9600 antes de la era común. Antes de que se produjera este aumento del nivel del mar, Japón solía ser una península. Debe quedar claro que la estructura de Yonaguni, frente a la costa de lo que hoy se conoce como Taiwán, no se construyó bajo el agua. Antes de que se produjera este aumento global del nivel del mar, también Creta era una península. Antes del año 9600 antes de la era común, tal como se dijo anteriormente, no existía ningún mar Egeo entre Grecia y Turquía, porque en aquella época todo aquello era tierra con algunos ríos. ¿Cómo pudo haber tenido lugar un aumento global del nivel del mar de 130 metros? ¿De dónde pudo haber venido toda esa cantidad de agua? La conclusión de la investigación científica de Johann es que toda esta cantidad de agua vino del espacio. Para poder llegar a comprenderlo, volvemos a centrarnos en los gnomos. Hace mucho tiempo, el sistema solar de Sirio fue invadido por invasores intergalácticos inmorales. Mucho más tarde, en la antigua Sumeria, estos saqueadores fueron señalados como los Anunnaki. En cuanto los gnomos se dieron cuenta de la verdadera naturaleza de estos Anunnaki, intentaron exterminarlos a todos. En esto los gnomos han fallado, porque algunos Anunnaki lograron escapar a nuestro sistema solar. A continuación, se refugiaron en el planeta Tiamat, que en aquella época orbitaba entre Marte y Júpiter alrededor de Helios. La superficie de Tiamat estaba totalmente cubierta de agua. Este mundo acuático tenía varias lunas, tales como Ceres, que sigue en órbita alrededor de Helios, entre Marte y Júpiter. También Venus, Plutón y nuestra luna actual, llamada Luna, inicialmente eran lunas pertenecientes a Tiamat. Debido a la superficie acuática de Tiamat, aparecía como una luz extremadamente brillante en el cielo nocturno, porque reflejaba tantísima luz solar hacia Terra. De hecho, Tiamat era el nombre que los antiguos sumerios utilizaban para este planeta centelleante. Para ser más precisos, lo llamaban Ti-Amate. En la mitología sumeria, Tiamat era la diosa del agua salada, representada como una serpiente marina. Actualmente, Tiamat se parece efectivamente a una serpiente que entre Marte y Júpiter se arrastra alrededor de Helios, refiriéndose al cinturón de asteroides. El apareamiento en la mitología sumeria de Tiamat con Apsu, el dios de las aguas dulces subterráneas, simboliza que las aguas saladas celestiales de Tiamat se unieron con las aguas dulces terrestres de Terra. La primera generación de dioses
según nos cuentan los antiguos sumerios, procedía de Tiamat, después de que este planeta acuático fue asesinado por Marduk. Pero Marduk significa Júpiter. Quizás los gnomos utilizaban a Júpiter como base para luchar contra los Anunnaki. El nombre sumerio Anunnaki significa descendientes de Anu, en referencia a Saturno. La conclusión de Johann es que los Anunnaki en primera instancia huyeron a Saturno, en realidad a una luna de Saturno, antes de que miles de años más tarde invadieran Terra. La mitología sumeria también nos informa que con el cuerpo de Tiamat dividido en dos, se creó el firmamento y la tierra firme. Sin duda todo eso es correcto, porque después de que Tiamat fue asesinada, casi la mitad de ella se convirtió en el cinturón de asteroides actual, situado en el firmamento entre Marte y Júpiter, mientras que su otra mitad se convirtió en el enorme aumento del nivel del mar en Terra. Algunos Anunnaki lograron escapar a la luna de Saturno, Titán, que es la única luna conocida en nuestro sistema solar con una atmósfera densa. Alrededor del año 1600 antes de la era común, los gnomos destruyeron a Tiamat con explosivos. Este evento drástico forma el núcleo de la teoría de Tiamat de Johann Oldenkamp. Tal como se dijo anteriormente, casi la mitad de los restos de Tiamat se convirtió en el cinturón de asteroides actual situado entre Marte y Júpiter. Todos los cometas y asteroides provienen del interior de la helosfera. Teóricamente, no es posible que superen los 10.000 años, ya que se desintegran constantemente. Esto confirma plenamente la teoría de Tiamat de Johann. A continuación, se produjo un bombardeo de meteoritos gigantes compuestos de hielo sobre la superficie de Terra. Esta enorme lluvia de meteoros ocurrió alrededor del año 9600 antes de la era común. Después de esta deliberada destrucción de Tiamat, su luna Venus tuvo que ir en busca de una nueva órbita estable. Este acontecimiento en el que Venus se había disparado causó mucha conmoción en Terra, tal como se describe en los libros de Immanuel Velikovsky. Esto significa que la afirmación de Velikovsky, que Venus causó cierta agitación entre todos los seres vivos en la superficie de la Tierra, hace tan solo unos miles de años, es cierta. Sin embargo, casi todas sus otras afirmaciones son falsas. Pero no obstante, Johann está convencido que Velikovsky era un genuino científico en busca de la verdad. Por otro lado, Sitchin era un impostor deliberado. Le han firmado durante una ceremonia masónica del grado 33 y también mientras saludaba a Russell Pine, con un apretón de manos masón, mejor conocido como Jordan Maxwell. ¿Usted se ha preguntado alguna vez si Sitchin podría haberse convertido en un autor tan exitoso si realmente hubiese dicho la verdad? Sobre la base de su falsa interpretación de una famosa representación sumeria, Sitchin concluyó que el cuerpo celeste que ya no estaba presente en nuestro sistema solar llevaría el nombre Nibiru. Sin embargo, la investigación de Johann muestra claramente que este llamado 12º planeta era Tiamat y que la fábula de Nibiru ha sido intencionada con el único motivo de engañar. La hipótesis de Johann es que el periodo orbital de Tiamat era de 3.600 días, mientras que en aquellos días la órbita de Terra alrededor de Helios abarcaba un periodo de exactamente 360 días. En aquella época, Terra se quedaba alineada con Tiamat cada 10 años. Con este conocimiento básico, el sistema de numeración sumerio casi se vuelve
autoevidente. Los antiguos sumerios contaban alternadamente en múltiplos de 10 y 6. Ellos ya solían hacerlo mucho antes de que los Anunnaki invadieran la zona de Mesopotamia. Además, los dogones aún siguen celebrando cada 60º año. La conclusión de Johann es que nuestros antepasados consideraban al número 6 como una expresión de la esencia de la dinámica celestial. La primera ciudad que fue construida después del cataclismo de alrededor del año 9600 antes de la era común fue Göbekli Tepe, en la región en la que ambos ríos comienzan, el Éufrates y el Tigris. La ciudad de Göbekli Tepe fue fundada alrededor del año 9500 antes de la era común. A continuación, al norte del Mar Muerto, cerca del río Jordán, se fundó la ciudad de Jericó, alrededor del año 9400 antes de la era común. En 8500 antes de la era común se finalizó la construcción de los famosos muros alrededor de Jericó. Actualmente Jericó es la ciudad más antigua continuamente habitada del planeta. Más tarde, en el año 7400 antes de la era común, se fundó la ciudad de Çatalhöyük, en la tierra que actualmente conocemos como Turquía. Jericó y Çatalhöyük fueron las primeras ciudades de la región que también eran conocidas como la media luna fértil. Hasta alrededor del año 5500 antes de la era común, también la región del norte de África solía ser mucho más fértil que ahora. En aquellos días comenzó la desertificación de África del Norte, que finalmente convirtió la sabana en el Sahara. Esta desertificación causó la migración de los norteafricanos hacia la región del Nilo. Del mismo modo, aunque mucho más tarde nacieron civilizaciones alrededor del valle del Indo y del río Ganges en la antigua India y alrededor del río Yangtze en China, también conocido como el río Amarillo. El acontecimiento de mayor impacto en la vida en Tierra no ha sido el aumento del nivel del mar del año 9600 antes de la era común, sino la llegada de Luna en una órbita alrededor de Tierra, casi 6500 años después. Antes de la llegada de Luna, el eje de rotación de Tierra no estaba inclinado como actualmente. Antes este eje solía ser perpendicular al plano de la eclíptica, que es el plano de la órbita de Tierra alrededor de Helios. En esa posición original, tal como se dijo anteriormente, la meseta de Giza se hallaba sobre la línea ecuatorial terrestre, al igual que otras decenas de antiguas construcciones. Todas estas antiguas construcciones se hallaban sobre la línea ecuatorial terrestre original como homenaje al sol Helios. Cada mañana en aquellos días, en cualquier lugar, a lo largo de esta línea ecuatorial terrestre original, el sol Helios solía salir exactamente por el este para luego seguir ascendiendo hasta llegar al cenit al mediodía, después de lo cual solía ponerse exactamente por el oeste. Por esta razón, todas las antiguas construcciones, desde Machu Picchu en el Perú actual hasta las estatuas Moai en la isla de Pascua, se encuentran perfectamente situadas sobre la línea ecuatorial terrestre original. Todas estas antiguas construcciones en Perú, Argelia, Egipto, Vietnam, Tailandia, India, Birmania y Vanuatu en Oceanía proceden de la época antes del año 3114 antes de la era común. Debido a la actual posición de Tierra inclinada, esta línea ecuatorial terrestre original describe la forma de una onda sinusoidal. La posición original del polo norte
está donde hoy se encuentra la ciudad de Valdez, en el estado estadounidense de Alaska, junto en medio de un pentagrama invisible. En los puntos de este pentagrama encontramos a Giza, Angkor, Vanuatu y la isla de Pascua. Joan aún no tiene claro hacia cuál lugar de gran importancia apunta el quinto punto en el océano, un poco hacia el este de Brasil. Esto es nuestro planeta visto desde el norte geográfico en su posición original. Antes de la llegada de Luna, el Sol Helios solía salir todos los días exactamente por el mismo lugar, por el este, y también solía ponerse exactamente por el mismo lugar, por el oeste. Lo único que solía cambiar gradualmente era la constelación zodiacal que se podía observar justo antes del amanecer. Es por eso que estas constelaciones zodiacales eran tan significativas para nuestros antepasados, puesto que en aquella época era la única forma de llegar a saber la época del año, ya que en aquellos tiempos no existían las 4 estaciones. Cada signo zodiacal abarcaba exactamente 30 amaneceres y un ciclo completo de 12 periodos estelares abarcaba exactamente 360 días, tal como se dijo anteriormente. Los nombres que aún hoy en día se siguen utilizando para las 12 constelaciones zodiacales provienen de los nombres dados por los antiguos sumerios. Estas 12 constelaciones zodiacales facilitaban a los antiguos sumerios la posibilidad de dividir el año, que en aquella época abarcaba un periodo de 360 días, en 12 partes iguales. Joan se refiere a estos periodos de 30 días cada uno como periodos estelares. En aquellos tiempos, la constelación de Draco se hallaba enroscada justo encima del polo norte geográfico original, porque en aquella época nuestro planeta Tierra aún no estaba inclinado. Tampoco existía ningún ciclo precesional. La constelación de Draco giratoria en aquellos tiempos se hallaba desde tiempos inmemoriales siempre exactamente en el norte geográfico. Después de que nuestro planeta Tierra se había inclinado, la estrella Tuban, situada en la cola del dragón celestial, se convirtió en la estrella polar. Tal y como nos enseña el reloj de Giza, las 3 pirámides más grandes situadas en la meseta de Giza representan el cinturón de Orión. La razón por la que este zodíaco parece estar al revés es porque la mayoría de la gente observa las pirámides mirando hacia el norte geográfico. Sin embargo, el punto de vista correcto está orientado hacia el sur geográfico. A continuación, debemos comprender que la posición original del sur geográfico difiere 23,5 grados hacia el este de su posición actual. Además, sabemos que el cinturón de Orión está orientado hacia Sirio, tal y como las 3 pirámides mayores de Giza representan el cinturón de Orión. Así representa el obelisco de Heliópolis asirio. Veamos dónde se encuentra este antiguo obelisco, exactamente que representa a Isis. ¿Usted se da cuenta de que el dios Osiris aquí está en perfecta posición vertical? También esto comprueba la afirmación de Joan acerca del ecuador terrestre original de una manera estupenda. La línea del cinturón de Orión, cuando Osiris está en posición vertical, es exactamente paralela a la línea que toca las esquinas sureste de las 3 pirámides. Esa línea apunta directamente al obelisco de Heliópolis. Casi todas las pinturas antiguas del obelisco de Heliópolis muestran las pirámides de Giza situadas hacia el fondo del horizonte. ¿Por qué el hombre moderno ha perdido de vista la conexión esencial? Este mapa del Cairo está orientado hacia el norte geográfico, al igual que casi todos los mapas actuales.
muestra que la línea que toca las esquinas sureste de las 3 pirámides de Giza va directamente al obelisco de Heliópolis. Agárrese bien de su asiento, porque a continuación compartimos la siguiente imagen que con toda seguridad le dejará estupefacto. Además, sin duda alguna, comprueba la precisión del reloj de Giza. Cuando el reloj de Giza está correctamente posicionado, orientado hacia el sur geográfico original, entonces la Edad de Oro se encuentra precisamente al oeste, mientras que la Edad de Hierro se encuentra precisamente al este. La línea original norte-sur separa la Edad de Hierro y la Edad del Bronce a la izquierda, de la Edad de Plata y la Edad de Oro a la derecha. ¡Cuánta ingenuidad! No obstante, mientras tanto, sigamos con los acontecimientos de la verdadera historia de la humanidad. Alrededor del año 3800 antes de la era común, los Anunnaki invadieron Terra, aproximadamente unos 7 siglos antes de la llegada de la Luna. Inicialmente, los Anunnaki ayudaron en el desarrollo de la civilización sumeria. Esto comenzó en la ciudad de Ur. Antiguos textos sumerios describen a los Anunnaki como seres altos, con aspecto reptil. A veces eran representados con alas o con cabeza de pájaro, que simbolizaba que los Anunnaki eran capaces de volar, puesto que los Anunnaki poseían tecnología avanzada. A continuación, los Anunnaki construyeron una presa con el fin de disecar el Golfo Pérsico. Este enorme polder fue conocido como Edín o Edén. El Golfo Pérsico es de poca profundidad en comparación con el mar Arábigo y el Océano Índico. El fondo marino del Golfo Pérsico se encuentra a unos 60 metros bajo el nivel del mar. El término sumerio Edín significa muy apropiadamente llanura o estepa. Los Anunnaki convirtieron al Edén en el hábitat de los Homo sapiens modificados genéticamente, porque los Anunnaki crearon al Homo sapiens servus a través de la ingeniería genética, puesto que servus significa servir. Ellos nombraron a esta especie humana esclavizada Adamu, que significa el hombre de la tierra. En el libro del Génesis, este nombre fue cambiado a Adán. El calendario hebreo nos indica cuándo nació exactamente el primer ser humano modificado genéticamente. Esto ocurrió al comienzo de este calendario judaico, el 6 de octubre de 3761 antes de la era común. Por consiguiente, vamos a suponer que este primer esclavo humano haya nacido en el año 3761 antes de la era común. El segundo capítulo del libro del Génesis nos cuenta dónde se hallaba este jardín del Edén. Ahí podemos leer: y salía un río de Edén para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. En realidad, los 4 ríos se juntaban en vez de dividirse. Según Génesis, los nombres de estos 4 ríos son Pisón, Gihón, Hiddekel y Perat. Perat hoy se conoce como el Éufrates y Hiddekel como el Tigris. A continuación, Gihón es el río Karún, que atraviesa Irán. Actualmente Pisón ya no es ningún río. Antiguamente atravesaba el país que ahora conocemos como Kuwait. Después de que fracasara el proyecto del Edén de los Anunnaki, debido a que el Homo sapiens servus había enfurecido a los Anunnaki por el hecho de no haber cumplido con todas las obligaciones impuestas, en consecuencia esta especie de esclavos fue expulsada del Edén. Es probable que después partieron a la ciudad de Uruk, que fue fundada alrededor del año 3500 antes de la era común. Luego, poco antes del año 3114 antes de la era común,
Luna estaba a punto de llegar en órbita alrededor de Terra. Por consiguiente, los Anunnaki instruyeron a un descendiente del primer Homo sapiens servus que construyere junto con su familia una enorme arca. En la versión original sumeria de esta historia, el héroe se llama Siudsura o Siudsudra, mientras que en el libro del Génesis este héroe que sobrevivió a este llamado diluvio es llamado Noé. Más tarde los Anunnaki les dijeron a los sumerios que ellos habían causado esta enorme inundación deliberadamente como represalia por la desobediencia de los seres humanos esclavizados pertenecientes a aquella época. En realidad, la inclinación de Terra fue causada por la llegada de Luna, lo cual resultó en un tsunami global. Este tsunami también destrozó la presa del Golfo Pérsico. Algunos eruditos concluyen sobre la base de la cantidad de años, tal y como se menciona en el libro del Génesis, que el diluvio de Noé ocurrió en el año 1656, año mundi, que significa año después de la creación, que corresponde con el año 2104, antes de la era común. Esta interpretación literal da una fecha tardía, retrasando 1010 años la fecha de esta inundación, porque en realidad sucedió 646 años después de esta ingeniería genética. Una de las razones de este error es que los periodos estelares de 30 días fueron traducidos incorrectamente como años. Cuando simplemente empezamos a contar las edades, tal y como se mencionan en Génesis como cantidades de periodos estelares de 30 días cada uno, entonces de repente todo empieza a tener sentido. Según Génesis, Noé tenía 600 años de edad cuando ocurrió el diluvio, que aquí significa 600 periodos estelares, así que entonces tenía 50 años. El 8º capítulo del Génesis nos cuenta que Noé permaneció exactamente 150 días en alta mar y también que este periodo equivalía exactamente 5 meses. La palabra meses aquí es una traducción incorrecta, ya que se trata efectivamente de 5 periodos estelares de 30 días cada uno. De hecho, todos los antiguos calendarios provenientes antes del año 3114 antes de la era común contaban 360 días en un año. Después del año 3114 antes de la era común, se añadió un periodo adicional de 5 días a estos calendarios antiguos, teniendo en cuenta que la llegada de Luna no solo había inclinado a Terra, sino que también había alargado la órbita de Terra alrededor de Helios con un poco más de 5 días naturales. Es por eso que en la antigua Kemet el calendario fue dividido en 12 periodos estelares de 30 días cada uno, más un 13º periodo de 5 días adicionales. Del mismo modo, el calendario Ab de los mayas estaba dividido en 18 periodos de 20 días cada uno, más un periodo 19º de 5 días adicionales. Hoy en día nos referimos a estos periodos como meses, pero antes del año 3114 antes de la era común, aún no existía ninguna luna orbitando a Terra. La palabra mes se deriva de la palabra mensis, en referencia a más o menos un ciclo de iluminación de la luna. El calendario Kemita estaba dividido en 3 temporadas de 4 periodos estelares cada uno. Según algunos eruditos, este calendario Kemita comenzó en la fecha que corresponde al 11 de septiembre de nuestro calendario actual. Johann lo considera como una fecha bastante notable. Inmediatamente después de que la ruta celeste del Sol Helios había cambiado, debido a la llegada de Luna, la civilización de Norte Chico construyó un observatorio solar en Chanquillo, Perú.
fue terminado alrededor del año 3100 antes de la era común. Ahí un conjunto de 13 inmensos bloques de piedra marcan las posiciones de la puesta del sol entre ambos solsticios. Un similar observatorio solar fue construido en Tiahuanaco, Bolivia. En este observatorio se marcaron 11 posiciones de la puesta del sol. Mediante estas 11 posiciones de la puesta de sol, el año se dividía en 20 periodos de alrededor de 18 días cada uno. Solo ambos periodos finales, que comprenden un solsticio cada uno, duraban 2 o 3 días más. No solo los mayas basaron su calendario Aap en esta división de un año en 20 periodos, sino que los mayas también comenzaron a contar los años desde la llegada de Luna. Esto fue conocido más tarde como el calendario de cuenta larga, pero más de 5000 años después ya nadie sabía qué era lo que realmente contaba esta cuenta larga. A continuación se asumió erróneamente que probablemente se trataba de un calendario de cuenta atrás, que hacía la cuenta regresiva hacia el año 2012 de nuestra era común. Sin embargo, la verdad es que ese calendario de cuenta larga simplemente cuenta el tiempo desde la llegada de Luna en el año 3114 antes de la era común. También la primera edición de Stonehenge fue construida inmediatamente después del año 3114 antes de la era común, y también por la misma razón. Lo mismo se aplica al llamado calendario de piedra de Johan Heine, situado cerca de Mpumalanga, en Sudáfrica. La pretensión de algunos que este antiguo calendario de piedra, también conocido con el nombre ridículo calendario de Adán, tendría una edad de al menos 75.000 años es completamente absurda. Las primeras piedras fueron colocadas inmediatamente después del año 3114 antes de la era común. En el año 3114 antes de la era común, la estrella Tuban, situada en la cola del dragón celestial, se convirtió en la estrella polar. Alrededor de la medianoche, en aquellos tiempos, se alineaba en dirección norte con la estrella Cochan, en la parte delantera de la constelación de la Osa Menor, mientras que en dirección sur, alrededor de la medianoche, Sirio estaba alineada verticalmente con el cinturón de Orión. Esta es la razón por la que construyeron los ejes en la Gran Pirámide después del año 3114 antes de la era común, aproximadamente 8000 años después de que esta Gran Pirámide fue construida. La historia sumeria nos cuenta que después de que el diluvio hubiera terminado y la realeza hubiera descendido del cielo, la realeza pasó a Kish. Al parecer, los Anunnakis estuvieron esperando en una nave espacial hasta que la superficie de Terra volviera a quedar tranquila. La ciudad de Tel al-Muqayyar, en la actual Irak, se halla donde hace 5000 años se hallaba la ciudad de Ur. En la época antes de la presa del Golfo Pérsico, Ur era una ciudad costera situada cerca de la desembocadura del Éufrates en el Golfo Pérsico. Ur se hizo famosa por su Siguraz, que era un santuario dedicado a Nana, es decir, a Luna. A lo mejor los Anunnaki alegaron que ellos habían puesto a Luna en una órbita alrededor de Terra, o quizás los Anunnaki alegaron que Luna era su estación espacial. De todos modos, los antiguos sumerios adoraban a Luna como su diosa. En aquellos días los sacerdotes, que afirmaban representar a Nana, poseían el poder absoluto sobre el pueblo. Como veremos más adelante, desde entonces estos sacerdotes quieren mantener todo el poder posible sobre el pueblo. Durante mucho tiempo su principal centro de poder fue la ciudad-estado sumeria de Ur. Después del llamado diluvio, en la cercana ciudad amurallada de Uruk, uno de los sacerdotes gobernó como rey.
estos reyes sacerdotes de Uruk siempre llevaban largas barbas. Alrededor del año 2500 antes de la era común, la ciudad-estado sumeria de Uruk era notablemente avanzada. De hecho, todas las ciudades-estado sumerias estaban bajo el control de los sacerdotes, que a su vez servían a los Anunnaki. Esto continuó hasta la aparición de los reyes militares, que comenzó alrededor del año 2500 antes de la era común. Ese fue el momento en que los sacerdotes decidieron partir de Mesopotamia para mudarse a la zona del Nilo, como veremos más adelante en este episodio de Pateo Televisión. Los reyes militares eran conocidos como Luggals, que significa la combinación de hombre y grande. En un principio, efectivamente, estos hombres eran muy grandes porque eran parte Anunnaki y parte Homo sapiens. El más famoso gran hombre fue Gilgamesh. Era tan grande que podía levantar un león como si fuera un gato. De acuerdo con los textos sumerios, Gilgamesh fue el quinto rey de Uruk. Este gigante llegó a medir 5,5 metros de altura. Al parecer, Gilgamesh tenía afición por la domesticación de leones. También la Biblia nos informa acerca de estos Anunnaki mestizos. En Génesis capítulo 6, versículo 2 leemos: «Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien, y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas». El término Bene Elohim significa los hijos de los dioses. Tanto él como Anu son nombres de Saturno. Por eso, Elohim significa lo mismo que Anunnaki, que en ambos casos significa aquellos de Saturno a la Tierra vinieron. Los hijos de los Anunnaki o de los Elohim eran criaturas como Gilgamesh. Estas criaturas, también llamadas Nefilim, en el libro del Génesis, violaban a cualquier hembra humana que quisieran. Desde entonces, los descendientes de estos Anunnaki mestizos honran a estas mujeres violadas, representando a una mujer como su madre primigenia. Más tarde en Kemet también se utilizó el nombre de Isis, haciendo referencia a esta madre primigenia. Leonardo da Vinci trató de advertirnos acerca de estos descendientes a través de su pintura titulada Mona Lisa, haciendo referencia a la luna. Actualmente podemos ver la misma cara en la llamada Estatua de la Libertad, en el puerto de la ciudad de Nueva York. Más adelante volveremos a tratar este tema. Incluso el mayor crítico de la opinión proclamada aquí por Joan no podrá negar que en el 10º capítulo del Génesis se honra abiertamente al primer gigante que gobernó en Mesopotamia. En ese capítulo lleva el nombre Nimrod, mientras que en la historia de Sumeria encontramos el nombre de Enmekar. En realidad, el libro del Génesis es nada más que una versión alterada aquí y allá del verdadero relato histórico de los descendientes de los Anunnaki mestizos. Sin embargo, la línea de tiempo, tal y como se menciona en el Génesis, no es del todo correcta, o quizás no sea correcta en su totalidad, puesto que Enmekar gobernó desde aproximadamente 2650 antes de la era común, mientras que la ciudad de Babilonia, llamada Babel, en el Génesis fue fundada 350 años más tarde. En realidad, Babilonia fue fundada por Sargón de Akkad, quien creó el primer imperio interurbano en Mesopotamia. Alrededor del año 2200 antes de la era común, se construyó un enorme edificio en Babilonia, llamada la Torre de Babel, en el Génesis. En aquellos tiempos, Babilonia también era famosa por sus jardines colgantes. El nombre acadio, Baim, significa puerta.
a Saturno. La palabra sumeria El se convirtió en Il o Ilu en acadio. Sargón el Conquistador nació en Akkad. Desde ahí conquistó todas las demás ciudades de Mesopotamia. Ahora llegamos a la historia de Abram, también conocido como Abraham. El 12º capítulo del Génesis comienza de la siguiente manera. Pero Yahvé había dicho a Abram: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abram como Yahvé le dijo, y Lot fue con él. Y era Abram de edad de 75 años, cuando salió de Harán. Tomó pues Abram a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. La ciudad que aquí se llama Harán, en Sumeria era conocida como Ur. Entonces, ¿cuántos años tenía Abram cuando salió de Ur? La respuesta más común a esta pregunta es, por supuesto, 75 años, tal como se afirma literalmente en esta versión de este texto antiguo, aunque no obstante, algunos alegan que en realidad debería haber tenido 70 años. Menos mal que ahora comprendemos que estas cantidades no se refieren a años. En aquellos tiempos la edad se contaba en temporadas de 4 periodos estelares consecutivos, tal como vimos anteriormente en el calendario quemita. Cada ciclo anual consistía de 3 temporadas. Esto significa que Abraham tenía 75 temporadas de edad, es decir, 25 años, cuando le dijeron que partiera de la ciudad de Ur. Según los eruditos judaicos, Abraham nació en el año 1948 Anno Mundi. Para Johan no es ninguna casualidad que también el ilegal Estado de Israel fue fundado en el año 1948, pero nuestra era común. Entonces la siguiente pregunta es, ¿en qué año mundi partió Abraham de Ur? Se esperaría encontrar la respuesta de 1948 más 75 es igual a 2023. Pero las respuestas que Johan encontró en Internet oscilaban entre 1953 y 2448, lo cual significa un margen de casi 500 años. Es evidente que no hay consenso sobre la fecha de partida de Abraham. Johan llegó a la conclusión de que Abraham nació en el año 1812 antes de la era común y que partió de Ur en el año 1787 antes de la era común. Una interpretación literal coloca el nacimiento de Abraham 352 años después del llamado diluvio. En realidad nació 1302 años después de esta inundación, lo que significa 950 años más tarde. Esto demuestra que la exactitud histórica del libro de Génesis es demasiado baja. La conclusión de Johan es que estas historias están destinadas a ocultar una historia secreta subyacente. Esa historia secreta subyacente nos informa de que la base del poder de los sacerdotes, servidores de los Anunnaki, se mudó de Mesopotamia a la zona del Nilo. Si efectivamente partieron en el año 1787 antes de la era común, entonces su migración del poder tomó un periodo total de 23 años, ya que Ginger, como primer rey semita, obtuvo el control sobre Kemet en el año 1764, antes de la era común. El año que está justo en medio de este periodo de migración es el año 1776, antes de la era común.
y por eso también hubo una migración de poder en el año 1776 de nuestra era común, tal y como Johan explicó en la primera serie de Pateo Televisión. Durante la 13ª dinastía, Yenger se convirtió en el primer rey semita de Kemet. Antes de él, todos los reyes de esta tierra negra eran descendientes de los negros, tal y como la estatua del primer rey de Kemet nombrado Narmer o Menes muestra claramente. También vemos que la primera dinastía comenzó inmediatamente después del llamado diluvio en el año 3114 antes de la era común. Ahora no vamos a explicar detalladamente todas estas dinastías. Solo señalamos que durante la 15ª dinastía los sacerdotes procedentes de Mesopotamia habían obtenido el control total sobre la zona del Nilo. Por eso fueron señalados como los Hyksos, que significan los gobernantes de países extranjeros o simplemente reyes extranjeros. En Éxodo capítulo 12, versículo 41 leemos que los descendientes de Abraham permanecieron en Kemet durante 430 años. Esto significa que el faraón o el rey del llamado Éxodo gobernó durante la 18ª dinastía, que fue la primera dinastía del Imperio Nuevo. Enseguida pasamos a comprobar, sin duda alguna, quién exactamente era este rey. La mayoría de la gente asume que solo existieron 32 dinastías. Durante aquella 32ª dinastía, Grecia gobernaba sobre Egiptos, tal y como entonces se conocía ese país. Después de la muerte de Cleopatra en el año 30 antes de la era común, sin embargo, comenzó la 33ª dinastía en la que Egiptus era una provincia del Imperio Romano. Oficialmente, este Imperio Romano terminó en el año 641 de nuestra era común, pero en realidad el Imperio Romano simplemente siguió operando detrás de las escenas. El centro de poder de este oculto Imperio Romano, que quiere gobernar todo el planeta, nunca salió de la ciudad de Roma. Este centro de poder hoy en día se conoce como la Ciudad del Vaticano. En la antigua Kemet habían 5 tipos de edificios o casas importantes, llamados Per. Per-A era la casa grande o la residencia real. El nombre griego faraón basado en Per-A o Per-A no se conocía en la antigua Kemet. Per-Ka era la casa de la proyección física, lo que significa una tumba. Per-Ba era la casa de la sabiduría, lo que significa un templo. Per-Ber era la casa del entendimiento, lo que significa una academia, sobre la cual mucho más tarde se basó la idea de las universidades. Por último, Per-Neter era la casa de la naturaleza. En realidad, la palabra naturaleza se originó de neter o netr. La palabra griega para un Per-Neter se convirtió en pirámide, que significa fuego en el centro. Puesto que una Per-Neter era algo completamente distinto que una Per-Ka, podemos concluir fácilmente que la afirmación de que las pirámides sirvieron como tumbas es totalmente falsa. La 18ª dinastía de Kemet comenzó en el año 1549 antes de la era común con el reinado del rey Ahmose I. El nombre Thutmose o Thutmosis significa nacido de Tot. Por lo tanto, debería escribirse como Tot Moisés. Cuando Thutmosis II murió en el año 1479 antes de la era común, Thutmosis III tenía tan solo 2 años. Por eso la primera esposa de Thutmosis II, llamada Hatshepsut,
Hatshepsut, se convirtió en regente durante 21 años. La segunda esposa de Thutmosis II, llamado Iset, era la madre de Thutmosis III, el heredero de Thutmosis II. A la edad de 23 años, Thutmosis III se convirtió en el gobernante. Debido a sus muchas conquistas, era conocido como el rey guerrero. Thutmosis III ganó todas sus batallas. Bajo su reinado, que comenzó en el año 1458 antes de la era común, Kemet alcanzó su máxima expansión imperial, que incluía la actual Siria y Palestina. El nombre Amenhotep significa Amon está satisfecho. Amenhotep III gobernó desde 1388 antes de la era común hasta 1351 antes de la era común. Su reinado fue un periodo de prosperidad sin precedentes y esplendor artístico, mientras Kemet alcanzó la cima de su poder internacional. A continuación, el hijo de Amenhotep III, llamado Amenhotep IV, se convirtió en el gobernante en el año 1380 antes de la era común. En 1346 antes de la era común cambió su nombre a Akenatón, que significa servidor de Atón. La hermosa Nefertiti era su esposa. En el año 1343 antes de la era común, Akenatón y Nefertiti tuvieron un hijo. Lo llamaron Tutankhatón, que significa la imagen viviente de Atón. Ahora sabemos quién fue el faraón del Éxodo, porque exactamente 400 años después del exilio, desde el inicio del reinado del primer rey semita, Akenatón fue asesinado. Y para ser claro, nunca hubo esclavos semitas en Kemet. Los sacerdotes que migraron de Mesopotamia a la zona del Nilo adoraban a Saturno como su dios y a la luna como su diosa. Ambos son su rey y su reina de la noche, o su rey y su reina de la oscuridad. Para ellos, Isis significaba luna y Osiris significaba Saturno. De esta oscuridad nace todos los días la salida del sol de Horus, según estos sacerdotes saturnianos. También Amón, también escrito Amón o Amén, que literalmente significa el oculto, hace referencia a Saturno. Por eso Amón-Ra significa el sol negro, en clara referencia a Saturno. Amón también era conocido como el dios del viento, que de hecho coincide con la esencia del aire de la noche. Set o Satanás es el ayudante de este señor oscuro. En realidad, Satanás se refiere directamente a Saturno. Lo contrario de la combinación oscura de Amón y Set es la combinación clara de Horus y Ra. Entre el ciclo diario de Horus, es decir, la fase después de la salida del sol, la mañana, y el ciclo diario de Ra, es decir, la fase después del mediodía, la tarde, es el ciclo de Atón, refiriéndose a la posición central del iluminador divino. Atón se refiere al sol de Dios, cuando está sentado en lo alto sobre su trono celestial. El nombre Amenhotep rinde homenaje a Amón, es decir, Saturno. Cuando Amenhotep IV se dio plenamente cuenta de que su nombre honraba al Señor Oscuro, en lugar del Señor de la Luz, cambió su nombre a Akenatón, ya que de hecho se había convertido en un servidor de Atón. Eso fue en el año 1346 antes de la era común, cuando tenía 33 años. 3 años más tarde, cuando Nefertiti le dio un hijo, en el año 1343 antes de la era común,
lo llamaron Tutank-Atón, tal como se dijo anteriormente. Después del asesinato de Akenatón, el nombre de este rey niño de 9 años de edad fue rebautizado a Tutankamón, que significa la imagen viviente de Saturno. Por honrar a Atón como el sol de Dios, Akenatón se había convertido en una gran amenaza para los sacerdotes saturnianos. El caso es que Akenatón había convertido a Kemet en un país monoteísta, en el que solo el Señor de la Luz representaba la gloria de Dios. A continuación, Akenatón puso fin a todos los privilegios que los sacerdotes poseían desde el momento en que Yenger se había convertido en el primer rey semita, el antiguo Kemet, en el año 1764 antes de la Era Común. Exactamente 430 años después del año 1764 antes de la Era Común, Akenatón fue asesinado por encargo de los sacerdotes saturnianos, tal como se dijo anteriormente. En total, los sacerdotes saturnianos habían perdido su poder durante 7 años. Akenatón se iluminó a mediados del año 1346, años antes de la Era Común, mientras que fue asesinado a mediados del año 1334 antes de la Era Común. Los sacerdotes saturnianos estuvieron tan traumatizados por haber estado estos 7 años fuera del poder que han incorporado este número 7 de muchas maneras diferentes en sus manuscritos. También el supuesto exilio duró supuestamente 430 años, que numerológicamente también nos da el número 7. El nombre Ra-Horakhti se refiere a la trinidad de Ra, Horus y Atón. Literalmente, este nombre significa quien se regocija en el horizonte en nombre de Dios en su capacidad de luz que está en el disco solar. Es evidente que aquí se refiere al único y verdadero Dios y no se refiere de ninguna manera a Yahvé. Debido a la introducción del monoteísmo por Akenatón en el año 1346 antes de la Era Común, decayó el estatus social de los sacerdotes desde el penúltimo nivel más alto hasta el nivel más bajo. En aquellos días, la base del poder de los sacerdotes saturnianos estaba situada en Tebas, que actualmente conocemos como Karnak. Ahí se encontraba el templo de Amón, en honor al Señor Oscuro. Es por eso que Akenatón ordenó construir una nueva capital justo en el medio entre Tebas y las pirámides de Giza. Llamó a aquella nueva capital Aketatón, lo cual significa ciudad de Atón. En esta localidad encontramos hoy en día la ciudad de Amarna. El plano de la ciudad de Akenatón está disponible en Internet. Akenatón servía al Señor de la Luz, mientras que los obsesionados con el poder servían al Señor Oscuro. Atón significa Helios, el sol de Dios. Amón significa Saturno, el Señor Oscuro de los anillos. Akenatón manifestó la conciencia del Cristo. La historia de Mitra, casi 1000 años más tarde, fue basada en la historia de Akenatón. Y aquella historia finalmente se convirtió en la historia de Jesús. Es la eterna lucha del bien contra el mal de los hombres que sirven al diablo contra aquellos que sirven al Dios. Horemheb, que supuestamente era de nacimiento común, era el comandante en jefe del ejército bajo el reinado de Tutankamón y Ay. Durante el reinado de Horemheb, que comenzó alrededor del año 1319 antes de la Era Común, se volvieron a deshacer todos los cambios realizados por Akenatón. Así, Horemheb dejó bien claro que Kemet había vuelto completamente
bajo el control de los sacerdotes saturnianos. Por esta razón se encuentra un Amón personificado al lado de su propia estatua. Horemheb también demolió todos los monumentos de Akenatón y reutilizó todos los restos en sus propios proyectos de construcción y usurpó los monumentos de Tutankamón y Ay. Horemheb probablemente no tuvo hijos porque nombró a su visir Paramés como su sucesor, quien a continuación asumiría el trono como Ramsés, el primer rey de la 19ª dinastía de Kemet. ¿Qué se puede decir acerca del libro del Éxodo? ¿Se trata aquí de un relato histórico genuino? En primer lugar, no hay evidencia alguna de que el llamado Templo de Salomón hubiese existido. Para Johann está absolutamente claro que en realidad se trata de un templo metafísico, según descrito por la Cábala. Su conclusión es que la historia de los llamados israelitas en realidad describe la agenda oculta de los sacerdotes saturnianos. Existe una abrumadora cantidad de evidencias históricas y arqueológicas que demuestran que ninguno de estos eventos realmente tuvieron lugar. El Canaán, descrito en el libro de Josué, es una tierra de fantasía que en realidad nunca existió. Pero debido a su agenda oculta, los sacerdotes saturnianos fueron capaces de tomar el control sobre la mayor parte de esta región más de 3000 años después. Su objetivo final es la creación del Gran Israel, el llamado Sion, que incluye tanto la zona del Nilo como Mesopotamia. ¿Nunca se ha parado a reflexionar sobre el nombre de los israelitas? ¿O deberíamos decir israelits o israelitistas? Ellos afirman ser el pueblo elegido. Sin embargo, para el verdadero Señor de la Luz, todos los hombres son iguales. Solo los adoradores del Señor Oscuro creen en la estrategia dividir para vencer. El personaje ficticio llamado Jacob en el libro del Génesis, el nieto del personaje ficticio llamado Abraham, cambió su nombre a Israel, porque este nombre significa Él reina, es decir, Saturno reina. Es por eso que estos adoradores de Saturno honran a su dios en el día de Saturno, es decir, el sábado, que llamaron el Sabbat. De hecho, Yahvé, El, Anu y Iru se refieren todos a por lo menos un intruso extraterrestre malvado proveniente de la luna de Saturno, Titán. Este satánico señor oscuro es un ser enojado, vengativo, celoso y enfurecido, porque eso está claramente descrito en las antiguas escrituras. Aquellos que sirven a este señor oscuro como su dios se llaman los elites, los Elohim, los Anunnaki o los iluminados. Sin embargo, no debemos tirar el grano con la paja. Las escrituras antiguas, tales como los libros del Génesis y del Éxodo, también contienen profundas comprensiones espirituales. Solo debemos hacer una distinción entre lo que es el grano y lo que es la paja. En realidad, el nombre de Moisés se originó de Tutmosis, que significa nacido de Tot. Como ya he dicho anteriormente, Tot representa el estado mental de la comprensión completa. Johann piensa que el personaje ficticio de Moisés está basado en Akenatón, que entendía completamente la esencia de Dios y la creación de Dios,
tal y como hace hoy en día Johann. Además, los 10 mandamientos junto con el primer capítulo del Génesis son las partes más importantes de estos textos antiguos en cuanto a la verdadera esencia del único y verdadero Dios. Durante el resto de las dinastías quemitas, los sacerdotes saturnianos se aseguraron bien para que ningún otro rey iluminado, igual que Akenatón, volviera a afectarlos en su poder. Esto duró unos 1000 años hasta que Alejandro Magno conquistó a Kemet en el año 332 antes de la era común y lo llamó Egiptos. En nombre del Imperio de Macedonia, Ptolomeo I se convirtió en el primer faraón de la 32ª dinastía en el año 3005 antes de la era común. El último faraón de esta dinastía, ptolemaica, era la conocida Cleopatra. En el Museo Arqueológico de Estambul se encuentra una estatua de este gran Alejandro III de Macedonia. Tenía tan solo 24 años cuando conquistó a Kemet. Falleció a la edad de 34 años. ¿Nos lo estamos imaginando o hay una clara semejanza entre Cleopatra, la séptima Filopator y la mujer representada en la Estatua de la Libertad? Tal vez esta séptima Cleopatra era descendiente de pura sangre de la madre primigenia que fue impregnada por los hijos de los Elohim. Durante el reinado de este último faraón egipcio, ella entró en un pacto con Julio César, el emperador del Imperio Romano. Después del suicidio de Cleopatra, Egipto se convirtió en una provincia llamada Egiptos del Imperio Romano. Eso fue el comienzo de la 33ª dinastía de Egipto, en la que Roma se convirtió en la nueva capital. Precisamente por eso también se mudó la base de poder de los sacerdotes saturnianos hacia Roma. Y en el momento en el que se había completado esta migración, comenzó nuestra era común. Este nacimiento de nuestro año 1 ciertamente tuvo lugar en Roma y no en Belén, ya que en aquella época aún no existía. Oficialmente, este imperio romano se derrumbó en el año 641 de nuestra era. En realidad, los sacerdotes saturnianos mantuvieron el control detrás de las escenas. Siempre fueron los titiriteros ocultos que controlan los gobernantes oficiales. Es por eso que hoy en día contamos los años desde el establecimiento de su actual base de poder en Roma. ¿Sabías que el nombre inicial de la ciudad de Roma fue Saturnia, que significa la ciudad de Saturno? En el año 740 de nuestra era común, el rey Bulán Házaro asumió para todos los házaros la llamada religión de Abraham. Así, los házaros se convirtieron en la supuesta 13ª tribu de Israel, que a su vez se llamaron a sí mismos los judíos Askenasi, como los llamados descendientes de Askenaz, que fue el primer hijo de Gomer, que fue el primer hijo de Jafet, que fue el segundo hijo de Noé. Además, el nombre judío se originó de Yehudi, que era el nombre del cuarto hijo ficticio del personaje ficticio llamado Jacob, más tarde conocido como Israel. La mayoría de la gente no sabe que la lengua yiddish es totalmente diferente que el hebreo. El yiddish es el idioma házaro. El hebreo es una antigua lengua semítica. En el año 969 los házaros fueron derrotados por el ejército ruso liderado por Sviatoslav. A continuación, los judíos askenazí huyeron a Europa. Allí, estos judíos askenazí
fundaron la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, comúnmente conocida como los Caballeros Templarios, la Orden del Temple o los Templarios. En el año 1111, 9 templarios fundaron esta orden. En el año 1129, en el Concilio de Troyes, esta fundación fue aprobada oficialmente por el Vaticano. Los templarios crearon la primera institución bancaria. Su objetivo final era la conquista de la ciudad de Jerusalén. En un periodo de casi 200 años, los templarios organizaron 4 cruzadas. ¿Qué poseía Jerusalén que era de gran importancia? La historia nos cuenta que en el año 1200 antes de la era común, Jerusalén fue conquistada por los jebuseos. Según el libro del Génesis, los jebuseos eran descendientes del hijo de Noé, Cam, a través de su hijo Canaán. Por eso también fueron conocidos como los cananeos. Eran conocidos por sus prácticas horrendas, entre otros el sacrificio de niños. ¿Fueron estos jebuseos los sacerdotes saturnianos que habían huido de Kemet durante el reinado monoteísta de Akenatón? ¿Fue esa la verdadera historia del Éxodo? De todos modos, los templarios no lograron conquistar Jerusalén. El 18 de mayo de 1291, durante el asedio de Acre, los templarios fueron derrotados por los mamelucos, liderados por el sultán de Egipto llamado Al-Asraf Khalil. La ciudad de Acre se encuentra situada en la costa del mar Mediterráneo, a medio camino entre la actual ciudad de Beirut y Jerusalén. 2 años más tarde, el 14 de diciembre de 1293, este sultán mameluco fue asesinado, probablemente por encargo de los templarios. Esto ciertamente no ha sido el último asesinato por encargo de estos sacerdotes saturnianos. En caso de que usted piense que Johann no sea capaz de demostrar que los sacerdotes saturnianos estuvieran detrás de los templarios, simplemente preste atención a la diosa y el dios de los templarios. Para Johann está claro que Baphomet representa al señor oscuro, es decir, Saturno, mientras que Isis, según los templarios, representa la luna, al igual que los sacerdotes saturnianos. Puesto que los antiguos jeroglíficos quemitas solo representan las consonantes, el nombre de Isis también se puede escribir como SS, al igual que los nazis hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso los números que corresponden a Isis son tanto el 11 como el 1111. Es por eso que los templarios fueron fundados oficialmente en el año 1111. Sin embargo, la primera cruzada comenzó unos 15 años antes, por encargo del Papa Urbano II, que en aquellos tiempos era el líder público de los sacerdotes saturnianos. Entonces, ¿cuál es la historia detrás de la bandera de los templarios? Imagínese una pirámide decapitada que es hueca por dentro y que no tiene ninguna base. A continuación, esta hueca pirámide de cartón se extiende en el suelo alisándola. Esto resulta en el símbolo de la bandera de los templarios. El significado de este símbolo es que los fanáticos del control que están en la cima del poder quieren aplastar a todos los humanos de sangre pura. Tras la derrota de los templarios, y por lo que no fueron capaces de fundar el Estado de Israel alrededor de Jerusalén, tan solo 2 meses y medio más tarde, fundaron el Estado Federal de Suiza en su lugar. El nombre francés Suisse es una contracción de Suis Isis, que significa siguiendo Isis. Desde entonces Suiza siempre se mantuvo neutral en cualquier guerra.
Esperamos que ahora sepa la razón. Con el fin de asegurarse de que los templarios, es decir, los sacerdotes saturnianos, quedarían aún por encima de la ley, a continuación también fundaron 3 ciudades-estado. Este imperio de las 3 ciudades se compone junto a la ciudad del Vaticano de Washington en el Distrito de Columbia y la ciudad de Londres. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué se encuentra un obelisco en cada una de estas 3 ciudades-estado saturnianas? En el siglo XX, los sacerdotes saturnianos volvieron a organizar cruzadas. Esta vez no lo hicieron de manera tan directa como en el pasado medieval. Después de la Primera Guerra Mundial, Palestina quedó bajo mandato británico. A continuación, después de la Segunda Guerra Mundial, se fundó el Estado ilegal de Israel. Actualmente los sacerdotes saturnianos están organizando la Tercera Guerra Mundial, cuyo objetivo final es la creación del Gran Israel, también conocido como Sion, incluyendo tanto la zona del Nilo como la región de la antigua Mesopotamia. A los sacerdotes saturnianos también les resulta necesaria la Tercera Guerra Mundial para finalmente poder conquistar plenamente Jerusalén. Solo entonces se completarán las cruzadas saturnianas. Es por eso que todos los llamados líderes son marionetas, que son controlados por los rabinos jasídicos, tal como se conocen estos sacerdotes saturnianos hoy en día. Hace más de 5.000 años que los descendientes de los hijos de Elohim llevan aterrorizando la vida en este planeta. Actúan de acuerdo con sus propias creencias en su Señor oscuro. No se detendrán, a menos que nosotros los detengamos. Lo haremos exponiéndolos literalmente y figurativamente a la luz más elevada posible, tal como acabamos de haberlo hecho en esta transmisión en directo de Pateo Televisión. Por eso le rogamos que comparta esta información con el mayor número de personas posible. Le damos las gracias de antemano por ello. Esta transmisión también está disponible en inglés y holandés. Y a partir de la próxima semana se iniciarán las transmisiones en directo en francés, en alemán, en italiano y posiblemente en otros idiomas. Para obtener más información acerca de esto, por favor visite el sitio web de pateo.nl. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio especial de Pateo Televisión. Namaste. Namaste. Muchas gracias.